Y fijaros que en los últimos minutos del programa de hoy vamos a hablar de Alzheimer, una enfermedad que además este mes de septiembre es bastante protagonista porque tradicionalmente pues el mes de septiembre se dedica, entre otras, a esta enfermedad, se dedica este mes a sensibilizar, a concienciar sobre esta enfermedad y para ello pues hemos querido invitar para analizar esta enfermedad desde el punto de vista psicológico pues a nuestro buen amigo y colaborador también de este espacio, a Emilio Marín. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Psicólogo de Neurosuma, bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de Alzheimer. Lo primero, no sé si te gustaría diferenciar, sabes que en televisión el tiempo es muy justito, sí. Pero tenemos 10 minutos, fíjate, me dicen. Vale. Bueno, lo aprovechamos al máximo. ¿Hay mucha diferencia entre Alzheimer y demencia o deterioro cognitivo? Claro, muchísima, porque son cosas completamente diferentes, ¿no? El Alzheimer vamos a hablar que es la enfermedad en sí y la demencia ya son los síntomas que causan esa enfermedad, ¿no? Se estima, ¿no?, que la demencia es causada en un 60% por la enfermedad del Alzheimer, pero hay otras enfermedades que también pueden causar demencia, como por ejemplo el Parkinson, la esclerosis múltiple, la demencia por cuerpos de Lewy. Es decir, que cuando hablamos de demencia hablamos de un conjunto de varias enfermedades, por así decirlo. Una duda que no sé si es muy alejarme del tema del Alzheimer, pero me asalta esta duda, Emilio. ¿Una ansiedad cronificada puede provocar un deterioro cognitivo? Cuando hablamos de ansiedad y demás, en este caso que nos atañe, yo diría que tendríamos que ver como diferentes cosas, ¿no? Como diferentes factores de riesgo que a lo mejor a la larga podrían provocar este deterioro cognitivo por Alzheimer, ¿no? El problema que tenemos con Alzheimer es que no sabemos exactamente qué es lo que lo provoca, ¿no? Pero sí que se ha visto como que hay más cositas que se pueden estar relacionadas, como por ejemplo los problemas en salud mental, como la ansiedad o la depresión, ¿no? Pero también otros como los malos hábitos de vida, la baja reserva cognitiva, ¿no? Que la gente, pues, por desgracia, no haya tenido muchos estudios, no haya podido estudiar mucho o culturizarse mucho y demás. Y yo te diría que el factor peor para todo eso, y que puede también explicar un poco lo que estabas comentando tú antes, ¿no?, de la depresión y la ansiedad, es el aislamiento social. Claro. El mayor factor de protección que se está viendo, ¿no?, es que aquellas personas que tienen más redes sociales, más redes de apoyo, pues son menos propensas a tener esta enfermedad y si la tienen suele sobrellevarse de una manera más liviana, ¿no? Exacto, sí. Emilio, ¿es importante a nivel psicológico tratar a la persona que sufre Alzheimer? Hombre, claro, por supuesto. Siempre diré, y una pregunta que me suelen decir, ¿no?, es que si el Alzheimer tiene cura, ¿no? Y la respuesta un poco elaborada y un poco larga te digo que sí, ¿no? Porque es con una buena prevención, ¿no? Y una de ellas es eso, ¿no? Por supuesto, puedes atender a la salud mental y a la salud más específicamente neuropsicológica, ¿no?, que por suerte es mi especialidad. Y para eso, antes de prevenirla, también detectarla bien, ¿no?, como hacemos nosotros en nuestro centro, con una buena evaluación neuropsicológica. Para eso después poder derivarlo al neurólogo correspondiente y que se le diagnostique de Alzheimer u otra enfermedad. Con pacientes ya diagnosticados de Alzheimer, ¿qué tipo de terapias psicológicas se pueden aplicar? ¿Qué tipo de terapia, ejercicio se puede hacer con ellos para, si no, evidentemente la enfermedad está ahí, pero sí retardar, por ejemplo, exacto, ese deterioro, retardar la enfermedad? Más que psicológica, yo te matizaría que sea neuropsicológica, ¿no? Que aquí es muy importante la especialidad, ¿no? Y que la figura que soy yo del neuropsicólogo se ponga en valor o las neuropsicólogas que no se conocen, ¿no? Y sí, tipos de terapia, por supuesto que una muy importante son las llamadas terapias no farmacológicas, ¿no? Aquí tendríamos que meter, por ejemplo, la estimulación cognitiva, que es la más usada, la musicoterapia, que también es muy importante, las terapias asistidas con animales, las terapias con nuevas tecnologías y con robótica, es decir... Son terapias que están demostradas y que tienen unos resultados positivos, muy positivos, ¿no? Exactamente, sobre todo eso, de que retrasa mucho la enfermedad y ya lo más importante es que puede dar calidad de vida tanto al paciente como a sus familiares, porque siempre diré, ¿no?, en todas las formaciones y congresos a los que asisto,
que esto no es una enfermedad de la persona, sino también de todo lo que lo rodea. Por eso es importante también atender a los cuidadores familiares. Eso, pues por ahí va mi última pregunta casi. Hablamos del paciente, pero ese entorno familiar, especialmente ese familiar cuidador, normalmente este tipo de pacientes, pues en algunos casos, pues tiene algún tipo de asistencia profesional, que es lo deseable, pero siempre uno o dos miembros de la familia están como especialmente volcados en el cuidado de ese enfermo, ¿no? Y sufren la enfermedad de una manera directísima, porque sufren el deterioro de este paciente, de este familiar que están cuidando, pero ellos también se tienen que cuidar. Sí, hombre, siempre hacemos mucha apología de cuidar al cuidador, ¿no? Porque cuando ya se da este diagnóstico, el familiar, sobre todo los más cercanos, empiezan, por desgracia, con lo que se conoce como un proceso de duelo, ¿no? Un proceso de despedida de esa persona, ¿no? Y al final, la persona con Alzheimer, en sus etapas más finales, ¿no? Y si no se ha tratado correctamente o no con todas las medidas que se puede, al final es muy dependiente de todas las actividades básicas de la vida diaria, exacto, ¿no? Y entonces pues, necesita que una persona esté 24/7 volcada con la misma, suponiendo todo ese desgaste psicológico, emocional, personal, físico y económico también. Por vuestro centro, que además es una de las ramas del centro, estáis especializado precisamente en esa atención neuropsicológica del paciente con Alzheimer y su entorno más próximo, su familia más próximo, su cuidador. ¿Cómo resumirías la experiencia que tienes como profesional en la aplicación de estas terapias? No sé si tienes muchos casos, porque yo sé que aparte como psicólogo tratas otro tipo de patologías, ¿no? O de situación o de circunstancias, pero ¿realmente se tiene en cuenta esta opción profesional? La familia que tiene a alguien con Alzheimer se le informa de que, oye, mira, que a nivel psicológico también se puede trabajar con este enfermo, que se le puede aplicar una serie de terapias que va en beneficio del enfermo y de quien lo rodea, de retrasar la enfermedad, los efectos de la enfermedad, calidad de vida que tú hablabas. Exacto. Hombre, me estabas preguntando por eso, ¿no? Por mi experiencia y por lo que yo estoy viendo. Hombre, a título personal te diría que sí, que la verdad que es muy maravilloso, ¿no? Porque creo yo que existe la tendencia a pensar que una persona ya con este diagnóstico ya hay que como apartarla porque ya no tiene cura, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque se ven muchas mejorías, ¿no? El principal problema son los problemas de memoria que suele haber, de atención y de otras funciones cognitivas, ¿no? Y cuando se empieza a trabajar con esas terapias no farmacológicas que yo he estado explicando antes, con su previo proceso de una buena evaluación neuropsicológica, cuando se empieza a trabajar con el paciente y con la familia, se ven resultados estupendos, ¿no? Que la persona puede mejorar cognitiva y psicológicamente y también el entorno más cercano. Entonces, los resultados son muy buenos, ¿no? Por desgracia también se va viendo un poco cómo la enfermedad va avanzando, pero se ve que va avanzando muy lentamente y que nos da tiempo un poco a disponer de esos recursos que a lo mejor la familia necesita. Digamos que se ralentiza, ¿no? Exacto, Lo que es el curso de la enfermedad, pues se ralentiza si se trabaja a nivel psicológico, neuropsicológico. Y sobre todo porque también nos ayuda un poco a ponernos en marcha con otros recursos, con otras dependencias para, por ejemplo, si colaboramos mucho con trabajadores sociales para el tema de la ley de dependencia, que es muy necesaria que la vayan acreditando, para el tema de si, por ejemplo, otras ayudas, otras subvenciones y demás, búsqueda de cuidadores que a lo mejor necesitan más en la casa para evitar ese síndrome del cuidador quemado. El tema de apoyo al familiar cuidador también necesita un apoyo. Oye, Emilio, lo dejamos aquí, pero si nuestros espectadores quieren ponerse en contacto contigo, plantearte alguna duda, alguna pregunta, ¿cómo pueden hacer? Pues mira, nos pueden buscar en internet con www.neurosuma.com, o si no, también estamos nosotros en Málaga Capital, en Avenida Jane Bowles número 9. Muchas gracias, Emilio Marín, hasta muy prontito. Muchísimas gracias a ti, Diego. Nos marchamos y lo hacemos con una recomendación para los que tenéis los canales de PTV Telecom y también la televisión en streaming Zappy Televisión, con todos los canales también disponibles a través de Zappy. Bueno, pues Canal Historia emite todos los martes del mes de septiembre la serie Pompeya, Ciudad